El recupero, mejor dicho, el reciclaje de silobolsa tiene su etapa fundacional en la interacción entre los productores y las cooperativas de la ACA en primera instancia, que se encargan en una primera etapa de recolectar y juntar en un mismo lugar, o sea, concentrar, que puede ser en algún campo ya predefinido, todos los silobolsas correspondientes a la cooperativa. Esa cooperativa se encarga de armar la logística, se contactan con nosotros para ofrecernos, digamos, una determinada cantidad de kilos de silobolsa y nosotros a partir de ahí nos hacemos cargo de la recepción. De una manera similar pasa lo mismo en los centros de acopio de la ACA, es decir, en los llamados CDC, que realizan la misma tarea, es decir, determinan un campo en el que concentran todo el residuo, ya sea silobolsas o bidones. Se arma una logística, camiones, transportes propios, digamos, y se contacta con esta planta para recepcionarlas. Así todo, también existe la alternativa de reciclajes de terceros que realizan la misma tarea, pero a la vez su origen de los silobolsas y de los bidones puede ser más variado porque no necesariamente corresponden a cooperativas afiliadas a la ACA, sino que pueden ser un externo. Una vez que se hace todo ese primer proceso, ya comienzan a ingresar los camiones a la parte de la planta donde ustedes están ubicados aquí en el área industrial de Cañada de Gómez. Y bueno, ¿cómo comienza la otra etapa para hacer el lavado y todo lo que tienen ustedes ya previsto acá en la planta? Un poco meternos ya en la planta ahora, ¿no? Claro, efectivamente. Una vez que ya el camión ingresa, ya pasa a ser el material, lo que la cooperativa o el centro de acopio llama un residuo, para nosotros ya pasa a ser una materia prima de uso. El proceso comienza con la descarga del camión en el depósito de materia prima. A partir de ahí esa materia prima se acerca a la cinta de alimentación del que sería el inicio del proceso de recuperado. Esa cinta de alimentación lleva a un triturador que se encarga de eliminar y reducir el tamaño del silobolsa o del bidón. A partir de ahí sigue una serie de equipos de lavado y separación que se encargan de hacer la separación gruesa de cualquier tipo de residuo, tierra, cereales que pueda tener el silobolsa, y una serie de lavados por fricción que se encargan de remover toda la suciedad impregnada. Una vez pasada esta etapa, que son una serie de máquinas, llega a dos secadores mecánicos que al actuar en serie terminan quitándole cualquier resto de humedad que pueda haber quedado impregnado en estos mismos pedazos de silobolsa o bidones. A partir de ahí del secado llega un tanque de almacenamiento intermedio que se encarga de asegurar el flujo, que el flujo que llega a la parte de recuperación sea siempre esté asegurado. A partir del tanque de separación se pasa al proceso de extrusión, que se encarga de calentar este plástico, llevarlo a una temperatura de alrededor de 250 grados para derretirlo y hacerlo pasar mediante un tornillo extrusor por una matriz que se encarga de sacarlos en una forma cilíndrica alargada de unos 5 milímetros de diámetro, pasar inmediatamente por un sistema de corte que lo convierte en pellets. Estos pellets caen en una cámara de agua que automáticamente los enfría a una temperatura ambiente, alrededor de los 30-40 grados, y a partir de ahí se vuelven a secar y ya se envían mediante un sistema de soplado hacia el almacenamiento en Big Bag de alrededor de 1000-1100 kilos. Bien, esto es un proceso que parece tan sencillo en estos minutos que vos nos contás, pero realmente tiene que funcionar, yo creo, a la perfección para que no se trabe lo que es el proceso productivo, Iván. Sí, efectivamente la máquina en sí es un proceso totalmente continuo, es decir, así como en un momento está ingresando material al principio de la línea, está saliendo material al final, es un proceso que requiere mucha atención y mucho seguimiento por el simple hecho de que cualquier problema o atoramiento en alguna etapa del proceso inmediatamente repercute en el resto. Entonces es un proceso de alta complejidad que una vez que se tiene en régimen lleva a uno a poder procesar en promedio 1000 kilogramos hora de plástico recuperado. Ayer Flavio contaba un poco en la recorrida del gobernador de que han tenido que ver cosas muy puntuales ahí en la maquinaria, porque como es los silobolsas en otras partes del mundo casi no existen, realmente es bastante muy puntual la puesta a punto de maquinaria, ¿no? Efectivamente, la puesta a punto de estas maquinarias, que es una tecnología alemana, sobre todo la
la parte del lavado del proceso requirió una serie de adaptaciones porque básicamente esta tecnología está más diseñada para el tratamiento exclusivo de bidones, entonces la llegada de Silobolsa como que generó una necesidad de readaptar los equipos, que si bien no implicó un cambio físico en los equipos, sí en cuanto a los parámetros de funcionamiento, por el hecho de que requieren otra velocidad de trabajo y otra velocidad de preparación. Iván, con respecto a los líquidos que después van a los fluentes, sabemos que tienen un proceso y está también bastante bien vigilado como para que esto no perjudique al medio ambiente, sino que al contrario, se beneficie y deje de estar obviamente todo este material disperso en el país y se concentre con algo que por lo menos es lo que contaban ayer, ¿no? Tenga algo bien cuidado y se pueda, ya cuando lo largan, de qué manera lo largan, digamos, al medio ambiente. Claro, así es. Esta planta, a la par con todo el sistema de recuperación de plástico, se armó una planta de procesamiento de efluentes líquidos totalmente adaptada a las posibilidades de lo que pueda venir, digamos, acompañando el Silobolsa o el bidón. Estamos hablando de cualquier tipo de carga orgánica o de componente químico presente. Entonces, por eso el tratamiento de efluentes está preparado básicamente para realizarse en 2 etapas, un proceso químico de separación mediante distintos componentes, y luego un tratamiento biológico en base a un barro activo con bacterias que se encarga de que todo este efluente termine saliendo como agua, digamos, totalmente apta para el volcado en el cuerpo receptor, que en este caso es el arroyo Cañada de Gómez. Iván, realmente muy concreto, muy específico, y te agradecemos los detalles, ¿no?, que por ahí la gente no conoce y que tampoco conocía de esta planta, que es la única en el país, y hoy lo tenemos en Cañada de Gómez, dándole también trabajo y mano de obra a gente local, ¿no? Claro, bueno, sí, muchas gracias por la entrevista. Esta planta estamos todavía en crecimiento, estamos adaptándonos, y nuestra intención es poder ser en cierta forma el soporte ambiental de la ACA como empresa, para poder recepcionar todos aquellos residuos que la propia actividad de las cooperativas genera.